Querido Señor, ha llegado el momento de abrir tu palabra. Y es una tarea, Señor, imposible para un ser humano pecador. Hablar de ti, un ser santo, un ser justo, un ser amable. Y Señor, has puesto este tesoro en vasos de barro. Y por eso, Señor, hoy te pedimos que, si bien yo voy a hablar, sea el Espíritu Santo, Señor, que se mueva y sea Él el que predique. Yo posiblemente no diga cosas perfectas. No posiblemente, seguro, no voy a decir cosas perfectas. Pero tu Santo Espíritu puede aplicar el mensaje perfectamente en el corazón de cada persona, Señor. Y por eso, Señor, pedimos tu promesa. Confiamos en ella y en el nombre de Jesús la pedimos. Amén. Hermanos, esta mañana voy a predicar el tema de la gracia de Dios, que lo prediqué la semana pasada, en el primer turno. Y es un tema difícil. Es un tema difícil porque es contrario a lo que dicta mi corazón natural. Y por eso creo que es necesario que le pidamos a Dios que, si bien mis palabras van a ser perfectas, que pueda transmitir el mensaje correctamente. Soy una persona que naturalmente va en contra de la gracia y por eso me resulta difícil predicar esto. Y ojalá que mis tendencias no contaminen el mensaje. Y al analizar el tema de la gracia, y yo sé que esto puede sonar paradójico, me di cuenta que la gracia de Dios es totalmente injusta. Y por eso comienzo el tema de este sermón haciendo la pregunta: ¿es la gracia de Dios injusta? ¿Qué es la gracia de Dios? Y a veces nosotros en la vida tenemos experiencias donde experimentamos la gracia. Cada uno de ustedes seguramente tiene alguna experiencia donde experimentó la gracia. Y yo tengo muchas, y hoy elegí contarles una que me pasó en la adolescencia. Cuando yo cumplí 13 años, un día mi papá llegó a mi casa y vino con una llave y me entregó la llave de la casa y me dijo: Joel, quiero decirte que ahora vos sos responsable y te vamos a dar una llave para que puedas abrir y cerrar la casa cuando vos quieras, dentro de los límites que nosotros te demos. Y para mí eso fue como si me hubieran puesto pantalones largos. ¿Se acuerdan cuando antes el simbolismo era un chico tenía pantalones cortos y venían los padres y le ponían pantalones largos y ya era un hombre? Bueno, cuando a mí me entregaron las llaves de mi casa sentí que me estaba transformando en un hombre. Y con las llaves de mi casa mi papá me dio un poquito más de libertad con respecto a mis salidas y a mis entradas. Y entonces había puesto cuando yo salía una noche, iba a salir con mis amigos una tarde, y entonces mis padres me dijeron: a las 9, Joel, queremos que estés acá, a las 9 de la noche. Y nunca había llegado de noche a mi casa, por lo tanto, para mí eso fue todo una demostración de confianza que me daba mi padre. Pero resulta que cuando estaban las 8, estábamos en un proyecto con mi amigo, y nos dábamos cuenta que no íbamos a poder terminar a las 9. O sea, teníamos que terminar, mejor dicho, estábamos a las 7:30, yo tenía que salir de la casa de mi amigo a las 8 para llegar a las 9 a mi casa, porque tenía que tomar 2 buses para llegar a mi casa. Y entonces a las 7:30, 7, no me acuerdo a qué hora, llamé por teléfono a mi papá y le dije: papá, ¿puedo llegar a las 10? Por esto y por lo otro. Con un poco de temor, porque pensaba que mi papá me iba a decir que no. Y entonces me dijo mi papá: Joel, está bien, a las 10. Vos total tenés llave, así que a las 10, pero estate a las 10, por favor. Muy bien, me puse súper contento y seguimos trabajando con mi amigo en el proyecto, y resulta que, entusiasmados en el proyecto, llega un momento, miramos el reloj y eran las 11:30 de la noche. Las 11:30 de la noche. En ese momento se me pararon los pelos. Imagínense que ustedes no estaban viendo esta experiencia, ustedes dicen: wow, bueno, yo le dije a mi amigo: me tengo que ir, no me di cuenta. Y no tenía manera de comunicarme con mi papá por teléfono. Así que salí rápido, fui a la parada de buses, me tomé el primer bus que vino
y resulta que el bus iba lento, y tenía que tomar otro bus. Y cuando llego a la parada del otro bus donde tenía que hacer el transfer, resulta que parecía que ya los buses habían dejado de pasar y yo estaba a 34 cuadras de mi casa. Yo tenía 15 años para esta época. Y dije, no puedo esperar el bus. Y salí corriendo esas 34 cuadras, por supuesto, estaba en buen estado físico. Así que creo que corrí la carrera, el maratón más ligero que alguna vez corrí en mi vida. Y mis padres vivían en una esquina. Para los que saben en Argentina, que han pasado por Argentina, vivíamos en La Unión, en Panamericana y San Martín. Y entonces se podía ver la casa desde lejos, y cuando veo la casa, ya eran las 12, 12:30, 1 de la mañana, no me acuerdo bien qué hora eran, pero veo que la luz está prendida. Y digo, uy, no, están todavía despiertos, y yo digo, ya me estaba preparando para el regaño. Y entonces abro ahora con la llave que era la demostración de que era un hombre, abro con esa llave la puerta, el portón, y después abro la puerta de la cocina y entro, y estaba mi papá, y me dice, hola Joel. Y le digo, hola, llegué tarde por esto. Y le empecé a dar un montón de explicaciones. Está bien, se te pasó, llegaste tarde. Qué bueno que Dios te cuidó. Y se fue a dormir. Para mí eso fue un alivio total, porque yo venía pensando en el regaño. Y ¿saben qué? Cuando alguien se equivoca, hay dos personas que regañan en la mente. No, una persona que regaña en la mente. ¿Quién es esa persona? Satanás. Cuando nos equivocamos, Satanás nos regaña y nos hace sentir la culpabilidad. Y antes de pecar nos dice, peca total, Dios te ama. Y cuando pecamos empieza a decirnos, tú no mereces el amor de Dios, tú tienes que ser castigado. Y entonces se arma todo un problema mental muy grande. Pero mi papá en realidad lo que hizo mi papá, me dio gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es darle a algo lo que no se merece. Por eso la gracia es injusta. Es totalmente injusta. ¿Has experimentado gracia alguna vez? Falso o verdadero. Vamos a analizar la gracia. La gracia de Dios es injusta porque está basada en el hecho de que la persona buena pague el castigo que se merece el malo. Y acá quiero aclarar algo. La gracia de Dios no es simplemente perdonarme porque me ama. No, la gracia de Dios no anula la justicia. Pero la gracia de Dios es tan injusta porque está basada, y yo claro, ya les estoy dando la respuesta, está basada en el hecho de que la persona buena pague el castigo que se merece el malo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la segunda. La gracia de Dios es totalmente injusta para aquel que la acepta y totalmente justa para aquel que la rechaza. ¿Falso o verdadero? ¿Es falso o verdadero eso? A ver. La gracia de Dios es totalmente injusta para aquel que la acepta y totalmente justa para aquel que la rechaza. ¿Falso o verdadero? Muy bien, esto es verdadero. ¿Por qué? Porque cuando yo acepto la gracia de Dios, en vez de yo recibir el castigo, lo recibe aquel que no lo merece. Yo lo merezco, pero es injusta porque cuando yo la acepto, lo recibe el que no lo merece. Pero cuando yo rechazo la gracia, es totalmente justa porque yo recibo lo que merezco. ¿Se entiende? Falso o verdadero. La gracia de Dios siempre será condenación para el que se considera bueno y la oportunidad de salvación para el malo. Falso o verdadero. Si la gracia de Dios es injusta porque la gracia de Dios aplica el castigo en el bueno, toda persona que se considera buena, entonces tiene que recibir un castigo. Parece un juego mental esto, pero cuando nosotros nos estamos considerando buenos en algún lugar, y especialmente lastimosamente los que venimos a las iglesias nos consideramos mejores muchas veces que aquellos que no vienen a las iglesias, nosotros lo único que estamos pidiendo es castigo. Porque el bueno no necesita gracia, el único que necesita gracia es el malo.
Pero entonces, si yo me considero bueno, entonces lo que tengo que recibir es un castigo, porque la gracia es ser castigado cuando no lo merezco. Y el único que fue castigado por no merecerlo, ¿quién fue? Jesucristo. Él fue el único bueno. Cuando yo me considero bueno, entonces tengo que recibir castigo. Pero si yo me considero malo y acepto la gracia de Dios es injusta, porque el castigo que me merezco yo cae sobre la cabeza de otra persona. Ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje que nos descoloca totalmente, es el mensaje más rechazado incluso de la Biblia, porque no nos gusta el mensaje de la gracia. A nosotros como seres humanos nos gusta el mensaje de la justicia. Y cuando hablamos de la gracia, como seres humanos también, porque hablamos de la gracia, no nos gusta hablar de la gracia mezclada con justicia, sino que simplemente de la gracia y quitamos la justicia. Pero la gracia sin justicia no es gracia, porque si no, no sería gracia. No sé si me explico. Porque la gracia es pasar por en alto la justicia. Si no hubiera justicia, no habría gracia. Fíjense si no hay versículos más injustos que estos, que describen una injusticia más grande que esto. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que nosotros somos hechos justicia de Dios, no en nosotros, sino en ¿quién? En Jesús. O sea, yo recibo la justicia gracias a algo que hizo alguien fuera de mí. Y por eso recibo la justicia y puedo ser justo en Él. Nunca voy a ser justo en mí. Voy a ser siempre justo en Él. Y es por eso que el centro del mensaje de la Biblia es una persona, es Jesucristo. Fíjense otro versículo muy, muy injusto. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él, ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Hay mensaje más injusto que esto? ¿O hecho más injusto que esto? ¿No hay algo más injusto que el hecho de que Jesús nos haya salvado? Esa es la gracia. La gracia es totalmente injusta. Porque la justicia cae en aquel que no se lo merece. Y Él nos regala la justicia que nosotros no merecemos. Romanos 5, 7 y 8 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Dios hace ejecutar a su Hijo antes de que nosotros lo busquemos a Él. Y quiero decirles algo: cuando Dios decide hacer algo, eso se llama certeza profética. Cuando Dios decide hacer algo, es como si ya lo hubiera hecho. Y por eso cuando Dios decide que Cristo iba a venir a morir, ya estaba Cristo muriendo, podríamos decirlo así. Porque Dios es fiel y sus promesas nunca fallan. Por lo tanto, cuando Él te dice algo, y por eso cuando Josué iba a conquistar la tierra de Canaán, Dios le dice: yo ya he entregado a toda la tierra bajo tu mano. Y todavía Josué no había cruzado el Jordán, pero Dios le estaba prometiendo que ya la tierra era de él. Porque cuando Dios te promete algo, es como si fuera, porque Dios es fiel. Y por eso Dios entrega a su Hijo cuando todavía nosotros ni nos habíamos arrepentido. Cuando todavía nosotros, cuando Adán y Eva todavía ni habían decidido volver a Dios. Ese es el amor de Dios. Dios es fiel. Y entonces, en su amor, nos da una gracia
que justamente, valga la paradójicamente, la gracia justamente es injusta. Es no darnos a nosotros lo que merecemos para darle al que se merece la vida aquella cosa que no se merece, que es la muerte. Hay dos dimensiones de la gracia, y esto es una de las cosas que muchas veces no entendemos. ¿Cuáles son estas dos dimensiones de la gracia? Está la primera dimensión, que es una gracia sin cooperación humana. Para que nosotros seamos salvos, no tuvimos ni tenemos que hacer absolutamente nada, solamente aceptar la gracia de Dios. Eso lo dice Romanos 5, 17 y 18, dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y acá viene algo, yo sé, es algo para mí que me explota la cabeza, en el sentido de cómo es Dios con nosotros. Y yo sé que alguien puede ser que no esté de acuerdo después podemos hablar si no están de acuerdo, pero esto es algo que lo estoy descubriendo, y cada vez que lo descubro me admiro más del amor de Dios. Acá nos dice que por Adán, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos, pero nos dice que por la obediencia de uno, o por el acto de uno, por la justicia de uno, ¿qué vino a todos? La justificación. Ahora, ahí no dice que vino la justificación a algunos, sino que vino la justificación ¿a cuántos? A todos, absolutamente todos. Cuando nosotros nacemos ya con la gracia de Dios. Si no hubiera sido por la intercesión de Jesús, Adán y Eva tendrían que haber muerto en el acto, pero fue porque Jesús interpuso a la justicia, que la justicia empezó a aplicarse ya por la promesa de Dios en Jesús, que Dios no tuvo que destruir a Adán y Eva como lo habían pedido. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo único que tenemos que hacer desde que nacemos es no rechazar la gracia. Y si no rechazamos la gracia, somos salvos porque Dios nos ha dado ya la salvación en Cristo a todos los seres humanos. ¿Quiénes son los que se van a perder? No es los que no la reciben, porque todos la hemos recibido. Acá me dice que todos recibimos la gracia de Dios gracias a Jesús. Pero ¿quiénes son los que se van a perder? Los que la rechazan. Es más, nacemos todos con gracia y en gracia en Jesucristo. Si no, no tendríamos derecho a vivir ni uno de nosotros. Y Dios en ese camino nos va guiando para que nosotros sigamos creciendo en la gracia, sigamos creciendo en la gracia, sigamos creciendo en la gracia. Pero la Biblia nos dice que la mayoría somos tan malos que la mayoría, haber tenido una salvación totalmente gratis, sin ningún esfuerzo humano, Dios nos dio la vida para que vivamos eternamente. Dice la Biblia que la mayoría va a rechazar esa gracia. Y entonces cuando rechazamos la gracia, ¿quiénes son los que rechazan la gracia? Pregunto, ¿quiénes son los que rechazan la gracia? De acuerdo a lo que analizamos. Y yo sé, hay tantos conceptos que estoy dando que hago una pregunta y puede ser que todos estén equivocados y que yo esté simplemente queriendo que ustedes adivinen lo que estoy diciendo, lo que estoy preguntando. Pero, ¿quiénes van a rechazar la gracia? ¿Saben quiénes van a rechazar la gracia? Los que se creen buenos. O sea, no tienen necesidad. Aquellos que se creen buenos, es más, que se creen buenos porque hago esto, porque hago aquello, porque hice lo otro, porque soy anciano, porque soy pastor, porque escribí libros, porque sé mucha teología, porque esto, que lo otro. Esas personas rechazan la gracia. No rechaza la gracia el que se porta mal, rechaza la gracia el que se cree bueno. Y alguien puede decir, pero hay personas que se portan mal y van a rechazar la gracia. Claro, se portan mal porque creen que son buenos. Porque ¿quién se porta mal? Aquel que no depende de Cristo. Y el que no depende de Cristo dice, yo soy bueno, no necesito a Cristo. Por lo tanto, yo puedo cambiar cuando quiero. Entonces esas personas se creen buenas y se portan mal. Pero en toda persona que se pierde es porque se cree bueno. O es porque Satanás la convenció que es tan malo que Dios no puede perdonarlo. Pero para eso Dios nos dejó la Biblia, para que entendamos que la salvación es sin cooperación humana. La salvación toda ya la hizo Dios en Cristo y está para todos los seres humanos. Y por eso hay una sola causa de perdición en la Biblia. ¿Cuál es la causa?
En la Biblia no dice que te vas a perder porque no sabías teología. En la Biblia no dice que te vas a perder porque no conociste a los adventistas. La Biblia no dice que te vas a perder porque no. La Biblia dice que tú te pierdes cuando rechazas la gracia a través del Espíritu. Y va a haber personas que nunca conocieron de Cristo, sin embargo no rechazaron la gracia y van a estar salvas. A pesar de que nunca conocieron de que había un Jesús que murió por ellos, no conocieron el acto de Jesús para salvarlos. Y esas personas en el camino al cielo van a ser explicadas por Jesús mismo cómo fue el mecanismo de la salvación. Y por eso la salvación es totalmente gratis. Solamente, si ustedes están aquí, y esto, si ustedes hoy están aquí, lo más probable es que la mayoría de ustedes están salvos. Porque no están resistiéndose a la gracia. Claro, puede ser que haya acá alguien que quiere venir simplemente a criticar al hermano y eso, no te digo que estás perdido, pero que estás en riesgo de perderte, sí. No voy a hablar del tema de la salvación ahora, simplemente estoy hablando del tema de la gracia. Pero entonces tenemos que, las dos dimensiones, la primera dimensión es sin cooperación humana. Somos salvos en Cristo gracias a lo que Cristo hizo y todo el mundo ha sido predestinado para salvación. Por eso cuando llegue el día final nadie va a poder decir, pero Señor, yo no tuve la oportunidad. Y entonces Dios nos va a decir, pero si yo desde que naciste estabas en la gracia. Desde que naciste mi hijo te cubrió. No necesitabas conocer ni nada, simplemente te resististe. Te resististe y no quisiste. Entonces, con lágrimas Dios me va a decir, te voy a dar, como mi justicia es darle a cada uno lo que elige, te voy a dar ya que no elegiste a mi hijo, porque no te pido que elijas una teología, dice Dios. Te pido que elijas una persona. Cuando yo hago un regalo, no regalo teología, dice Dios. Yo regalo una persona, me regalo a mí mismo. Pero tú no quisiste. Pero Señor, no te conocí. Pero tenías la voz del Espíritu Santo, que ahí estaba. Gracias a Jesús te di esa voz. Para que tú no te resistas, que sigas caminando en la gracia que yo te di. Nadie va a poder tener excusas en el día final. Otro día podemos hablar por qué predicamos y por qué necesitamos predicar y hacer misión. No es el tema de hoy. ¿Cuál es la otra dimensión de la gracia? Hay otra dimensión de la gracia, que es la gracia con cooperación humana. Eso está en Juan 15:5. Dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, yo entro en la gracia gratuitamente, no necesito hacer nada. Cuando Adán y Eva pecaron fue Dios que salió a buscarlos, no fueron ellos que salieron a buscar a Dios. Yo nazco siendo buscado por Dios y si no me resisto me salvo. Pero para permanecer en esa salvación, yo debo cooperar con Dios. Yo no me salvo por mis esfuerzos, pero permanezco, o sea, no tengo la salvación por mis esfuerzos, pero permanezco en la salvación por el esfuerzo de permanecer en Cristo. ¿Y qué ese esfuerzo de permanecer en Cristo, quién me lo da? ¿Quién me lo da? Dios. Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad de mí a través del Espíritu Santo. Entonces, si yo no me resisto al Espíritu Santo y permanezco buscando a Jesús, yo voy a estar salvo. O sea, yo con eso aseguro mi salvación. Ya estuvo salvo, pero no me voy a salir de la salvación si permanezco en Jesús. Entonces, yo nazco salvo. Si no me resisto al Espíritu Santo, comienzo a caminar en Cristo, pero cuando comienzo a caminar en Cristo, con el Espíritu Santo, ¿soy perfecto? No. Voy a cometer errores, pero cometo errores y por ahí me caigo, pero ¿me perdí cuando me caigo? No perdí la gracia por caer. Fue un error, pero entonces, como yo sé que tengo que permanecer en Él, cuando me caigo, me da dolor. ¿Y vuelvo a quién? Vuelvo a Cristo. ¿Me restaura Cristo? Sí. ¿Perdí la gracia? No. Y por eso es muy difícil perder la gracia. Lastimosamente, ese acto tan difícil la mayoría lo va a hacer. Es muy difícil perder la gracia. Es muy difícil perderse. Pero nosotros complicamos la Biblia. El Eclesiastés, Salomón dice, Dios hizo al mundo, el Eclesiastés dice, Dios hizo al hombre tan difícil, Dios hizo al hombre tan simple, las cosas tan simples, y el hombre se encargó de complicar todas las cosas. ¿Y saben lo que hacemos en las iglesias? Muchas veces complicar todo. Es complicar y hacemos teologías y hacemos PhD de una palabrita y hacemos del griego, del hebreo y de todo lo demás. No estoy en contra de eso, ojalá yo tuviera la oportunidad de hacer eso.
Pero a veces complicamos las cosas simplemente porque necesitamos justificar nuestros deseos de sobresalir. Y Dios hizo las cosas simples, muy profundas, pero muy simples. Y por eso cuando Jesús predicaba de los pajaritos, de las semillas, le ofendían a los doctores en teología de la época, pero le ofendían no por el hecho de que ellos se ofendían por el hecho de que Jesús estaba diciendo algo equivocado. Ellos sabían que Jesús estaba diciendo la verdad, pero a ellos lo que les molestaba era que Jesús decía verdades tan profundas en palabras tan simples. Y a veces, ¿saben qué? Cuando queremos sobresalir, queremos mostrarle a los demás cuánto sabemos. Y a veces hablamos tan difícil para que la gente diga, ¡ay, qué inteligente ese hombre o esa mujer! ¿Y de qué predicó? No sé, pero sabe tanto. Sabe tanto. Y yo sé que acá hay muchos estudiantes de teología. Por favor, si tienes la sabiduría del Espíritu, haz las cosas simples, como las hizo Jesús. Pero está entonces la dimensión en la cual nosotros cooperamos con Dios para permanecer en la salvación. La gracia reemplaza nuestros esfuerzos para salvarnos. La gracia reemplaza, puse nuestras, pero es nuestros esfuerzos para salvarnos, pero no reemplaza nuestro esfuerzo para mantenernos en la salvación. O sea, yo no tengo que hacer nada para salvarme, pero la gracia no reemplaza el esfuerzo que tengo que hacer para permanecer en la salvación. ¿Y cuál es el esfuerzo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me da Dios? Es volver a Jesús cada vez que me equivoco, volver a Jesús, permanecer en Jesús, permanecer en la presencia de Jesús. Y listo, si yo permanezco en la presencia de Jesús y si decido permanecer en Él, estoy salvo. Y no puedo decir, yo voy a ser salvo, pero sí puedo decir, hoy estoy salvo, porque hoy estoy entregado a Jesús. Tengo errores, tengo miles de errores, pero con esos errores se los estoy entregando a Jesús y quiero permanecer en la presencia de Él. Entonces, nuestra lucha no tiene que ver tanto por portarnos bien, sino que nuestra lucha es aprender a permanecer en Jesús. Y especialmente tiene que ver con aprender a rendirme a Él, no a hacer cosas por Él, sino a rendirme todo el tiempo a Él, rendirme todo el tiempo a Él, rendirme todo el tiempo a Él. Y claro, como cuando empieza un nenito, se cae, se levanta, empieza a caminar y se cae. Pero entonces se levanta. Y la próxima vez camina 2 pasos más. Y la próxima vez camina 3 pasos más. Y la próxima vez camina 5 pasos más. ¿Por qué? Porque sigue levantándose hasta que aprende a caminar. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a caminar? Todos hemos aprendido a caminar. Ahora no estamos diciendo, ay, no sé si caminar de acá hasta el fin del pasillo a ver si me caigo. Eso lo piensa un niño, lo puede pensar un niño de 1 año, pero no lo podemos pensar nosotros. Ahora, el hecho de que caminemos de acá al pasillo no quiere decir que nunca nos vamos a caer. Porque generalmente, cuando un viejito se cae muchas veces y se rompe la cadera, ahí comienzan todos sus problemas. El hecho que hayamos aprendido a caminar no nos hace caminantes perfectos, pero nos hace caminantes. Y lo que Dios quiere es que aprenda a caminar sin caerme, pero si me caigo, abogado tengo y la gracia todavía me cubre, porque la gracia no es darme lo que merezco, sino darme lo que no merezco, y lo que merezco cae en la cabeza de aquel que no lo merece, Jesús. Y por eso lo único que te pide Dios es que aprendas a mirar a Jesús y que estés continuamente mirando lo que Jesús hizo, hace y hará por ti. Y fíjense lo que dice Elena de White aquí. Dice, el pensamiento de que la justicia de Cristo es imputada a nosotros, no por méritos de nuestra parte, sino como un don gratuito de Dios, es un pensamiento como precioso. El enemigo del hombre y Dios no está dispuesto a que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si el pueblo la recibe plenamente, su poder se romperá. Fíjense, esta es la verdad que rompe el poder ¿de quién? De Satanás. Pero a nosotros nos encanta predicar en la iglesia de hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y está bien, prediquemos que hay que hacer eso, pero no pongamos el énfasis que por eso vamos a ser aceptados delante de Dios.
Sí, para mejorar posiblemente vamos a predicar a veces de que hay que hacer esto, porque son los frutos, pero eso no puedo hacer esas cosas por mi propia voluntad. Yo tengo que someterme a Dios y eso va a ser el resultado de estar sometido a Dios. Sigue diciendo, Satanás, si puede controlar las mentes para que la duda, la incredulidad y las tinieblas compongan la experiencia de aquellos que dicen ser hijos de Dios, puede vencerlos con tentación. Esa fe sencilla que toma a Dios por su palabra debe ser alentada. En otras palabras, ¿cómo te vence Satanás? Cuando tú caes y empiezas a dudar de la gracia de Dios. Y piensas que para ser aceptado delante de Dios tienes que levantarte y cuando te levantes ahí recién Dios te va a aceptar de vuelta. No, cuando estás caído, la gracia de Dios, Dios te sigue aceptando todavía en Jesús. En Jesús. Y entonces tú con confianza puedes decir, Señor, levántame porque en Jesús sigo siendo aceptado. Yo siento toda la culpa, me siento miserable, pero tú me salvas gracias a Él, no gracias a mí. No tienes en cuenta mi vida, sino la vida de Él. Y yo la acepto, Señor. Punto. Si crees eso, vas a tener victoria. Pero el problema es que nosotros pensamos que tenemos que demostrarle nuestro arrepentimiento a Dios, tenemos que demostrarle que cambiamos, tenemos que demostrarle esto. Y cuando tenemos esa actitud, le empezamos a exigir lo mismo a todos los que nos rodean. Y nos hacemos totalmente intolerantes con todo el mundo que está alrededor nuestro. Y empezamos a exigir, y a exigir, y a exigir, y a exigir. Y todo el mundo se siente asfixiado por la exigencia que ponemos en los demás, porque no le damos aceptación hasta que no hacen las cosas como nosotros queremos. Gracias a Dios que Dios no es así. Pero con nuestra naturaleza tiende a hacerlo a Dios así. Este es el mensaje que trae paz a las iglesias. Porque Satanás con esto tira las tentaciones, o sea, saca las cadenas de Satanás. Es el mensaje que trae paz a las familias. Es el mensaje que me deja dejar en paz a mi esposa y a mis hijos. Aceptación incondicional. La gracia hace la salvación increíblemente fácil para nosotros, pero increíblemente difícil para Dios. Y vuelvo a repetir, ¿sabes qué? Dios no te perdona porque te ama. O sea, no es que, te perdono, César, porque te amo, me caíste tan bien que te perdono. Y como yo soy amor, te voy a perdonar. No, para que haya perdón, tuvo que haber una acción. Para que haya perdón, simplemente un actito, por una mentirita blanca que hizo César, Jesús tuvo que venir aquí a este mundo, tuvo que padecer todo lo que padeció, tuvo que recibir una corona de espinas, tuvo que ser escupido, tuvo que ser clavado en una cruz, solamente por una mentirita. O sea que el perdón le costó muchísimo a Dios. Fue un acto inmenso de Dios. O sea que el perdón, la persona que dice, bueno, yo, como Jesús me salva, sigamos pecando si la gracia de Dios me salva. No entendiste nada, porque Dios no te perdona simplemente porque te ama, Dios te perdona porque Él se dio a sí mismo. Todo es amor. La característica es amor. Todo es en base al amor de Dios. La gracia vino por amor a Dios, por el amor de Dios. A mí, digo, yo he sido salvo, yo soy pecador y soy condenado, ¿verdad? Merezco mi pecado, es injusto que haya sido salvado, pero el amor de Dios me está salvando a mí. Se mueve en base al amor de Dios. Entonces, cuando usted dice no es el amor, estamos chocando con lo que es el amor. Correcto. Voy a hacer una aclaración. ¿Saben por qué se necesita la iglesia? Porque las palabras son imperfectas. El mensaje de Dios es tan perfecto que no lo pueden describir las palabras. Entonces por eso Jesús, hasta las palabras de Jesús eran imperfectas. No, Jesús no era imperfecto, pero las palabras son herramientas culturales para comunicarse. Y nacen de la cultura las palabras. Entonces nosotros no podemos, y por eso, por ejemplo, hay personas que se aferran, no estamos hablando de esto, pero que ya que introdujiste esto, se aferran a las palabras de la Biblia y de las palabras de la Biblia hacen teología. No, yo no puedo hacer teología de las palabras de la Biblia, yo tengo que hacer teología del mensaje de la Biblia, no de las palabras de la Biblia.
Porque de las palabras de la Biblia, por eso hay tantas iglesias, tantas interpretaciones de la Biblia, porque cada uno agarra una palabra, otro agarra una palabra. Entonces, por ejemplo, hay un grupo que dice la palabra Jesús era hijo unigénito, ¿verdad? Lo dice la Biblia. La palabra dice que era unigénito. Entonces, si voy a la palabra, dice que Jesús era generado. Y si Jesús era generado, entonces Jesús fue creado. Y entonces hicieron toda una teología a partir de la palabra. Pero ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es sentimiento, es más que sentimiento. Es aceptar la humildad, la paciencia. Es por eso que en la iglesia no tenemos eso, porque no entendemos el amor. ¿Sí? No es solamente la palabra, sino es el sentido de la palabra. En la iglesia nosotros no entendemos a Dios, no es que no entendamos el amor ni nada, es la persona de Dios. Exacto, el carácter de Dios. Entonces, es más, lo que yo diga hoy de Dios es totalmente imperfecto. La Biblia lo dice, no lo vemos bien, pero en la Biblia Correcto. describe el carácter de Dios. Y correcto, hasta las palabras de la Biblia no alcanzan a describir a Dios. Y por eso necesitamos la iluminación del Espíritu. Y por eso nos tiene que hacer a todos humildes. O sea, porque a veces empezamos a hacer dogmas en la iglesia, empezamos a decir, y esto es así, y no es así, y no queda otra manera. Es así porque así lo entendí. No, la iglesia es una plataforma de diálogo donde continuamente tenemos que seguir creciendo y escuchándonos los unos a los otros, porque todas nuestras interpretaciones de Dios son imperfectas, o sea, no son completas. Se van acercando a la perfección, pero nunca van a ser completas hasta que Cristo venga. La única perfección la encontramos en Jesús. Pero nuestra interpretación de Jesús es imperfecta incluso. Y entonces por eso nosotros como adventistas no creemos en los dogmas. No creemos. Creemos en los principios, pero no en los dogmas. Otro día voy a predicar eso, pero vamos a parar acá porque tengo que terminar el tema. O sea, está muy lindo, me encanta, pero como no es la escuela sabática, vamos a... Ahora, la gracia hace la salvación increíblemente fácil para nosotros, pero increíblemente difícil para Dios. Y por eso aquel que dice, no importa, tú peca porque Cristo te ama igual, esa persona no está valorando a Dios, está yendo en contra de la sangre de Jesucristo. Sí, la persona tiene que decir... La gracia todavía la tienes accesible aunque hayas pecado y vuelve a Cristo, ven a Cristo, Cristo te va a levantar y Dios te ama y siempre te va a amar porque Él hizo un sacrificio tan grande que sería un acto de ingratitud no aceptar ese sacrificio. Pero por eso, ¿cuáles son los impedimentos para andar en la gracia? El primer impedimento es el orgullo. No, yo no merezco nada y yo tengo que pedirlo todo, tengo que entregarle algo a Dios. No, tú no vas a merecer nada nunca, ni aunque te portes bien desde aquí hasta que Cristo venga y seas impecable, tú no te mereces nada. Porque no se salva el que no peca, se salva el que nunca pecó. Y es una diferencia tremenda eso, porque hay personas que dicen, y yo me acuerdo, di un estudio bíblico a una chica que el marido no se quería ser adventista, entonces me dice, ay pastor, venga, porque mi esposo no quiere estudiar la Biblia. Y bueno, empezamos a estudiar la Biblia con el esposo y resulta que en el segundo estudio bíblico la chica me dice, yo hace 1 año que no peco. Entonces ahí me di cuenta por qué el marido no se quería bautizar. Porque el testimonio que tenía de Cristo estaba totalmente errado. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que si ahora me toma el Espíritu, yo puedo vivir sin pecar hasta la venida de Cristo, y como vivo sin pecar hasta la venida de Cristo, de alguna manera me merezco algo, porque el Espíritu está trabajando en mí. Entonces, no tengo la cita, pero el mensaje selectos, tomo no sé cuánto, página no sé cuánto tampoco, dice lo siguiente, y ese es ¿cómo se dice? Homework para ustedes, para la casa. O sea, dice que las alabanzas, el arrepentimiento, nuestras mejores oraciones, que son provocadas por el Espíritu Santo, al pasar por nuestros conductos pecaminosos quedan contaminadas, por más que vienen del Espíritu, quedan contaminadas porque nosotros somos tan malos que contaminamos todo, hasta contaminamos no al Espíritu, sino lo que el Espíritu hace en nosotros. Y por eso no podemos nunca decir yo la tengo clara. Hermano, los hermanitos de la iglesia, pobrecitos, ellos no entienden bien, yo sí entiendo. Tú no entendiste nada entonces cuando hablas así. Es necesario que nos empecemos a dar cuenta a dónde comienza la vida cristiana. Y la vida cristiana comienza con gracia.
Una gracia que no tuve que hacer nada para recibirla. Pero ahora tenemos que entender que para permanecer en la gracia, yo debo cooperar con Dios estando en Jesús. Y quiero decirte que estar en Jesús es el deleite más grande que puedas tener. No te pongas a decir, porque yo camino con Jesús, soy mejor que otro. Caminar con Jesús, cuando tú dices, porque yo camino con Jesús, soy mejor que otro, es como que estás diciendo, yo entiendo, por ejemplo, que alguien diga, porque yo camino con Hitler. Eso sí es un mérito. Caminar con Hitler es un mérito. Pero caminar con Jesús no es ningún mérito. Es la persona más buena que existe y tú lo estás tomando, te estás poniendo orgulloso por eso. Ponte orgulloso. Si Jesús fuera como Hitler, sí, pero Jesús no es Hitler. Entonces, cuando tú estás orgulloso por caminar con Jesús, estás caminando con Satanás. Porque de ese sí te puedes sentir orgulloso. Pero no de caminar con Jesús. Porque eso es un privilegio. Es un regalo. Y por eso el orgullo es lo que impide la gracia. Y lo otro que impide la gracia es la falta de fe. Es no creer lo que Dios dice en su palabra, que Él dice, te acepta en Jesús, punto. Ya, pero es que yo tengo un mal carácter, te acepto en Jesús. Pero es que yo mentí cuando era, pero te acepto en Jesús. Pero es que yo aborté cuando tenía 18 años, te acepto en Jesús, tienes que creerlo. Eso es lo que quita las cadenas de Satanás. Eso es lo que te da victoria para la tentación. Tú tienes que centrarte en Jesús. Conclusión. Les voy a contar lo mismo que conté el servicio del sábado pasado. Y perdonen, me estoy yendo del tiempo, pero voy a terminar con esto. Resulta que iba un día manejando en Michigan con mi esposa y unos amigos, charlando, y en eso siento que tengo unas luces por detrás. Uy, digo, no me di cuenta, y me miro el velocímetro, y enseguida apreté el freno, pero ya era tarde. Y entonces paro, viene el policía y me dice, ¿sabe por qué? Sí, le digo, speed limit. Bueno, acá está el ticket. Me dio el ticket. Y cuando llego después a mi casa, voy a la iglesia y viene un hermano de iglesia y me dice, Joel, pero anda a la corte. Anda a la corte y listo. ¿Qué pasa, le digo, si voy a la corte? No, es que si vos vas a la corte puede ser que el policía no se presente. Y si el policía no te presenta, te lo perdonan. ¡Oh! ¿En serio? Y como no me acuerdo cuánto era, pero era bastante, creo que $120 o no sé cuánto era, pero era bastante para mi bolsillo. 2 horas estaba a la corte porque me habían agarrado por otro lado. Entonces dije, a la corte me voy. Y me fui a la corte y iba con uno en el estómago porque digo, ojalá, y le pedí a Dios que no se presente el policía, que no se presente el policía. Muy bien. Llego a la corte y entonces dice Joel Barrios y paso y el policía no se presentó, absuelto. Contentísimo, me fui contentísimo, gracias. Entonces ya dije, este es el mecanismo entonces. O sea, cada vez que tengo, bueno, entonces un día resulta que vuelvo a un estudio bíblico, estaba volviendo, puse la radio, había un programa bastante interesante y cuando de repente siento las luces de vuelta atrás, digo, uy, miro, y estaba en una calle de 35, estaba yendo a 50, dijo, no me di cuenta. Y entonces para el policía y me dice, ¿sabe por qué lo paro? Sí, le digo, ok, un ticket. Pero dije, bueno, serán 2 horas, a lo que sea, pero a la corte me voy. Entonces hice el plan para ir a la corte, pero entonces tenía que dar un estudio bíblico y después ir a la corte. Eso era un miércoles y yo tenía que ir a la corte a las 11 de la mañana. Entonces cuando llego al estudio bíblico le digo, era un muchacho americano, le digo, mira, hoy vamos a hacer el estudio bíblico y voy a salir rápido, no vamos a hacer mucho tiempo después de charla porque tengo que ir a la corte. Muy bien, di el estudio bíblico y justamente tocaba dar el estudio bíblico de la salvación por la fe y la gracia. Muy bien, le enseñé la historia de Manasés a este muchacho, que es una historia que habla la Biblia, que no nos gustaría a veces que está en la Biblia, de un rey totalmente perverso, hechicero, espiritista, descarrió a todo el pueblo de Dios, sacrificó a su hijo, hizo que Israel sacrificara a su hijo, aserró por la mitad al profeta Isaías, o sea, hizo, pero las maldades más grandes eran chiquitas con lo que ustedes piensan. O sea, fue terrible. Es más, Dios dijo, y Israel va a ir cautivo a Babilonia por culpa de Manasés. Pero resulta que Manasés
al final de su reinado, él reinó 55 años, después de hacer 50 años, pero barrabasadas, hizo todo lo que, perversidades y todo, resulta que va cautivo a Babilonia. No era todavía el castigo que Dios estaba dando al pueblo, sino que fue cautivo a Babilonia. Allí ora a Dios y dice que Dios lo perdona. Y no solamente lo perdona, sino que lo restaura al trono. Que lo perdone y que lo mande a un rincón, que mande ahí a vivir en una choza, pero lo restaura al trono. Esa es ¿qué? La gracia. Es la gracia injusta para aquel que la acepta. ¿Por qué? Porque había otro que estaba recibiendo la gracia justa, que podríamos decir así, que era Jesús, aunque todavía no había muerto. Y gracias a Jesús, Manasés puede ser restaurado. Y por eso, hermano, cuando tú no crees que Dios puede restaurar a alguien, es porque tú todavía no has sido restaurado. Ah, pero si yo soy adventista de cuna. No te diste cuenta todavía. No te diste cuenta que estás más perdido que cualquiera. Eso no te salva. Sí. Gracias. Están apurados. Entonces, muy bien. Entonces termino el estudio bíblico y le digo, bueno, me voy a la corte. Y me dice, perdóname, ¿puedo saber por qué vas a la corte? Entonces le digo, no, sí, le digo, mira, te voy a contar. Le digo, la vez pasada, entonces le conté, resulta que iba y eso, y me dieron un ticket y me dijeron en la iglesia que vaya a la corte, resulta que fui a la corte, el policía no estaba, y no tuve que pagar el ticket. Y entonces le digo, y ahora voy a ir a hacer lo mismo, ojalá que el policía no esté. Y claro, yo no estaba contando que estaba hablando con un americano. Quizás el hispano no habría reaccionado así. Pero yo que le estaba así contando con una sonrisa, él me mira así me dice, pero te hago una pregunta, ¿vos infringiste la ley? Sí, le digo, yo infringí la ley, pero ahora por ahí el policía no. No, pero me parece que hay algo que no entendiste. Vos infringiste la ley, tenés que pagarla. Bueno, le digo, la otra vez fui y el policía no estaba, y el juez fue el que me dijo. No, pero me parece... Y entonces ahora con cariño me dice, Joel, yo no sé, pero vos me enseñaste una cosa acá. Vos me dijiste que la ley siempre se paga. Bueno, sí, es verdad. Espera un poquito, me dice. Se mete para adentro para la cocina y dice, ¿cuánto era el ticket? 120. Acá está. No, le digo, no, yo no te contesto, no, está bien. No, aceptalo. No, escúchame, yo no te contesto para que me lo pagues. Yo voy ahora, está bien, lo pago en mi bolsillo, no te das problema, yo voy, hay que cumplir la ley, voy y lo pago. No, Joel, ¿sos orgulloso? ¿No estás aceptando el regalo que yo te estoy dando? Inmerecido. ¿No me enseñaste eso hoy? Uy. De recordarlo se me pone la piel de gallina, porque yo fui a darle un estudio bíblico teológico. Y él, por medio del Espíritu, me dio un estudio bíblico práctico, cómo se aplica esto. Joel, si querés renunciar al orgullo, agarrá esto que yo lo estoy pagando, que no lo merezco. Y tuve que renunciar a mi orgullo duramente, porque yo por adentro decía, va a pensar que yo le estaba contando para que me lo pague, pensando en mi imagen. Y agarré, no fui a la corte, fui directamente a pagar el ticket, que me lo pagó aquel que no lo merecía, porque la gracia es injusta. Y gloria a Dios que la gracia es injusta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Lo aceptas? Que Dios te bendiga.